Quería aprovechar para hablarles un poco de lo que es salud cuántica, Quantic System. Generalmente no lo he hecho, pero yo creo que ya tenemos bastante tiempo y, ¿por qué no?, hablar hoy de ello, que es una de nuestras grandes herramientas. Dentro de la Fundación Vida Nueva, dentro de todo lo que realizamos y hacemos, tenemos diferentes herramientas. Una de las herramientas muy importantes y prácticas es lo que es salud cuántica. Salud cuántica o Quantic System está fundamentado en el entendimiento tanto de la física clásica como en el entendimiento de la física cuántica. Hace muchos años yo empecé a acuñar el nombre de salud cuántica, el nombre de Quantic System, y como lo empecé a acuñar y empecé a dar ciertos resultados, hoy por hoy pueden escuchar muchas cosas que hablan de cosas cuánticas, de sanación cuántica y quién sabe qué, y máquinas cuánticas, que de cuántico no tienen nada. Desgraciadamente, muchas personas utilizan esos términos sin ni siquiera saber realmente lo que son, pero lo utilizan para que en el mercadeo o en la forma de vender se oiga rimbombante y puedan tener una mejor oportunidad de venta. Entonces hay muchas máquinas que llaman que tienen capacidades cuánticas que lógicamente no las tienen, o técnicas que tampoco las tienen. A una simple meditación, a una meditación que te quieren conectar con tus antepasados, entre comillas, que ni siquiera tienes antepasados como tal, te lo quieren hacer creer, pues es como si te hacen o pensar o creer que eso es cuántico y así, muchas cosas. Y empiezan con la biodescodificación, que no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros. Empiezan con quién sabe qué de barras, que tampoco es una cosa que no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros. Y más adelante voy a explicar por qué. Bueno, entonces, lo que es Quantic System o salud cuántica empezó en el 2007, ya como una forma oficial, donde lógicamente yo desde mucho más antes vengo hablando, trabajando, compartiendo condiciones y los beneficios de todo esto. Pero oficialmente empezó en el 2007, en octubre. O sea, hace que ya tenemos bastantes años compartiendo lo que es salud cuántica o Quantic System, donde al compartirlo tenemos miles y miles de historias de éxito en muchos sentidos. Casi podríamos decir, o yo diría que sí lo deberíamos de decir, con resultados milagrosos, milagrosos verdaderos y milagrosos porque generan condiciones distintas a las expectativas que se tuviesen de acuerdo a lo que se conocía. Y por eso son condiciones muy importantes que se han logrado o que se logran maravillosamente. De hecho, lo más seguro es que la persona que te invitó a escuchar el día de hoy o la persona que está escuchando en este momento sea testigo, sea testimonio real y verdadero de lo que es Quantic System o salud cuántica. Lo más seguro es que ella haya tenido algún beneficio, directo o indirectamente, o que participe de forma activa siendo facilitador de lo que es nuestro sistema. De acuerdo a todo esto, entonces quiero platicar un poco más de lo que es. Todo esto nace con la intención principalmente de que el ser humano tenga una oportunidad y una plataforma práctica de poner a dar un beneficio a condiciones que de otra manera fueran casi imposibles o muy difíciles. ¿Por qué digo esto? Porque en salud cuántica o Quantic System te da la oportunidad de manejar, literalmente lo voy a decir, la realidad, de focalizar tu conciencia de forma inmediata a una condición distinta de una posibilidad que existe en el mundo de posibilidades potenciales, para que esa posibilidad, que hoy solo es una posibilidad y no lo que estás viviendo en la actualidad, sea tu actualidad o sea tu realidad y que tenga mejores condiciones. Con todo esto yo sé que a lo mejor parecería que no me estoy dando a entender, pero solo es un preámbulo para empezar a explicar más con peras y manzanas. Primero que nada, vivimos en un mundo dándole un valor pensando y creyendo que el mundo es físico, que el mundo es real. Y pensamos y creemos que tan físico y tan real es el mundo al punto que lo tocamos, vivimos en él. Simplemente, donde estás sentado, donde estás parado, donde estás acostado en este momento, pues
te está sustentando una silla, una cama, el suelo, para no hundirte o no estar flotando. O sea, hace que no pudiéramos negar que lo físico existe. Sí, es verdad. No podemos negar que lo físico existe. Pero si nos preguntamos cómo está constituido lo físico, todo es entonces diferente, todo cambia. En ese momento en cuando nos preguntamos cómo está constituido lo físico, podríamos decir que lo físico está constituido por cosas. Y es lo que yo veo. Frente a mí, por ejemplo, veo una silla, veo una cámara o varias cámaras, veo unas computadoras, veo luces, veo una pared, techo, piso, lámparas. O sea, voy viendo cosas en mi entorno, en mi alrededor. Y yo digo, el mundo está hecho de cosas, de animales, de plantas, depende de donde esté. Sí, pero luego si me pregunto, ¿esas cosas de qué están hechas? Porque el ser humano se ha preguntado eso. ¿Las cosas de qué están hechas? Ah, las cosas están hechas de materia. Oh, ¿y qué es materia? Materia es el conjunto molecular que de diferentes formas y acomodos dan diferentes tipos de materia o le dan a la materia diferentes capacidades y cualidades. Ándale. Entonces ya sé que está hecho de moléculas que al acomodarse de forma distinta y diferente le dan diferentes cualidades y capacidades a la materia. ¿Y eso que llaman moléculas de qué está hecho? Bueno, de un conjunto de átomos. ¿Y qué es eso? Bueno, los átomos hay de diferentes formas. Hay como ciento y tantos átomos que hoy por hoy el ser humano ha descubierto, donde puede haber más incluso, donde incluso de los que ha descubierto el ser humano actualmente no todos son estables, de los átomos estables son muchos menos, pero de esos átomos que ha descubierto el ser humano son como elementos que existen en la naturaleza en los cuales se conforman, por lo tanto, las moléculas, la materia y las cosas. Entonces son elementos que por sí mismos son estables y son como si fueran los bloques o la materia prima de todo lo que está hecho. Ah, muy bien. Entonces, los átomos generan moléculas, las moléculas generan que la materia tenga ciertas capacidades o cualidades y entonces al tener esas capacidades o cualidades podríamos reconocer la materia como diferentes objetos o cosas en su forma, comportamiento y en la forma en que interactuamos con ellas. Pues sí. Bueno, ¿y esos átomos por qué se llaman átomos? Bueno, se llaman átomos porque cuando les pusieron ese nombre, la palabra átomo se hacía referencia a la materia o a la materia indivisible. O sea, hace que ya más ahí no podía dividirse la materia, que ese era el fundamento principal de todo lo que sustentaba lo que llamamos material. Átomo significa no divisible. Ya no había divisiones en ello. Era la última división que el ser humano entendía. Pero ¿qué pasó después? La tecnología siguió avanzando y podemos decir que ahora hay un mundo subatómico, un mundo que existe más allá del átomo o de la materia que pensábamos que no tenía división. Y podemos entender ahora las partículas subatómicas, donde las partículas subatómicas, bueno, entendemos protones, neutrones, electrones, neutrinos, friones, y una serie de partículas distintas y diferentes que cada vez sacan más y más y más nombres y más partículas o subpartículas de las partículas que van encontrando y principalmente en la observación de cómo los fotones chocan y al chocar generan partículas más pequeñas en esos grandes aceleradores de partículas que hay por ahí en el mundo para poder ver de qué está hecha la materia. Y entonces podríamos decir, entonces la materia está hecha de esas partículas. Pues sí y no, porque también se ha encontrado que esas partículas no tienen materia. A lo mejor ya no las han podido dividir más cada vez, aunque las han dividido suficiente, pero no encuentran una masa o una materia que puedan medir, que consideren que definitivamente de esa forma los objetos tengan el peso, las cualidades y capacidades que representan en nuestra vida, en nuestra realidad o en nuestra existencia. Ahora, con todo esto, podemos dividir la física en la física clásica,
y la física cuántica. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? La física clásica es la física de los fenómenos. ¿Qué significa? Que con nuestros propios ojos podemos reconocer el comportamiento de la materia sabiendo y prediciendo cómo se comporta, cómo afectan ciertas fuerzas principales como la gravedad, y de esa forma poder saber y predecir el comportamiento de una pelota, por ejemplo. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el mundo subatómico? Bueno, el mundo subatómico ahí es distinto porque las leyes o la forma en que se comportan las partículas subatómicas es muy diferente al mundo de los fenómenos. Entonces, podemos decir que en el mundo subatómico o en el mundo de la física cuántica, pues las leyes son distintas y diferentes y genera un parteaguas significativo en el átomo, donde el átomo sigue siendo la partícula indivisible de materia. O sea, hace que los griegos no se equivocaron. Cuando dijeron la palabra átomo o utilizaron la palabra átomo, tenían razón. El átomo hoy por hoy sigue siendo la partícula indivisoria o que no se divide de materia. ¿Qué quiero decir esto? Que aunque hemos encontrado que hay partículas subatómicas, las partículas subatómicas por sí mismas no generan o sustentan una materia a menos que estén conformadas atómicamente para generar moléculas y por consecuencia generar materia. O sea, hace que las partículas en el mundo subatómico, si no están equilibradas o dadas dentro de un átomo, son partículas que son inestables y que por lo tanto inexistentes o existentes a la vez y en ciertas condiciones donde no tienen el comportamiento que hoy por hoy podemos ver en el mundo de los fenómenos o en la física clásica. Gracias a la física clásica podemos reconocer fácilmente las cosas, como les digo, y predecirlas y hacer máquinas, hacer tecnología y repetir y ser repetible por la predicción o la capacidad de predicción de los fenómenos de acuerdo a las fuerzas que interactúan y la masa de la materia o el comportamiento de la materia, y podemos entonces, pues definitivamente tener tantos beneficios. En el mundo subatómico, en el mundo de la física cuántica, no tenemos la misma capacidad de predicción, haciendo que la falta de predicción nos genere o nos dé condiciones que son difíciles de entender. Y podemos entonces, ya para no hablar tanta física, para no tratar que se hable de tanta física, lo hablo para que sepan que tiene un fundamento y una idea más científica incluso. Para que no quede tan así, podremos decir que en el mundo subatómico es el mundo que sustenta el mundo atómico o el mundo de la materia. Entonces, y que el comportamiento de los dos mundos es muy diferente. Ahora voy a explicar un poquito más esto, pero con una forma más entendible o más digerible. Vamos a pensar que el mundo de la física cuántica es todo lo que existe, todo lo que hay, para que de ahí exista el mundo material que vivimos. Pero todo lo que hay en el mundo de la física cuántica, en el mundo subatómico, mientras no esté materializado, por decirlo de alguna manera, mientras no esté manifiesto o que alguien lo esté experimentando, que alguien lo esté viviendo, entonces todo lo que hay en el mundo subatómico, desgraciadamente o agraciadamente, lo que hay ahí son posibilidades. O sea, una posibilidad es algo que no está activo, que no está presente. Es una potencialidad donde si alguien la toma, lo hace su vida, lo hace su experiencia, lo hace su verdad. Una vez que lo hace su verdad, que lo hace su vida, su experiencia, para él es su realidad. Es la realidad que vive o la secuencia o la consecuencia con la que existe. Pero, ¿qué hubiese pasado si de esas posibilidades toma otra? ¿Qué hubiese pasado si de esas posibilidades potenciales, en vez de focalizarse en una, se hubiera focalizado en otra diferente? Su realidad entonces sería totalmente diferente.
Y nosotros en salud cuántica o en Quantic System tenemos la oportunidad de ir a ese mundo subatómico, de ir a esa física cuántica, de ir a ese mundo de posibilidades potenciales y poner a la persona en la potencialidad que se genere su realidad más adecuado a lo que quiere vivir. Parece como que no se entiende bien, pero así es. Entonces aquí es donde empiezan las diferencias significativas entre todo lo demás que existe. Por ejemplo, lo que nosotros o los fundamentos que tenemos no están entre el bien y el mal, no están entre las condiciones que la mayoría, por no decir todos los sistemas que quieren dar un beneficio al ser humano actualmente, están fundamentados o situados. Por ejemplo, si tú vas al médico alópata, el médico alópata primero ve en ti un síntoma o un conjunto de síntomas y de acuerdo a ese síntoma o conjunto de síntomas da un diagnóstico. O se hace que te dice estás enfermo de tal cosa o te pasa tal situación. Y una vez que da o ve ese diagnóstico, va y busca en un libro o si ya se lo sabe en su mente el medicamento o el tratamiento correspondiente a ese tipo de diagnóstico o enfermedad, que generalmente es algo que es contrario a lo que tienes. Por ejemplo, si tienes acidez en el estómago, te va a dar algo que comas para que se baje la acidez de tu estómago. Si, por ejemplo, tienes mucho azúcar en tu sangre, te va a ayudar con algo que te ayude a quitar el azúcar en tu sangre, lo contrario. Por ejemplo, si tienes a lo mejor, no sé, tienes a lo mejor una fractura, pues va a buscar la forma de ponerte o inmovilizarte ese hueso y de alguna forma buscar que el hueso vuelva a estar en estado normal para que vuelva a pegarse, por ejemplo, y si no se pega, pues bueno, como lo ve como mecánicamente, como si fuera una máquina, pues agarra tornillos y clavos y empieza a meter tornillos y clavos, alambres y fierros para tratar de arreglar esa fractura. Y así. O sea, hace que con lo que alcanza a ver es con lo que trabaja. Por ejemplo, si hablábamos de la homeopatía, bueno, la homeopatía hace algo similar, pero te da lo mismo. ¿Qué significa? Que si alguien tiene acidez en el estómago, bueno, te va a dar algo que también genere más acidez, porque el choque de la acidez o llevarte el cuerpo a una mayor acidez hace que el cuerpo se genere o se autoayude generando menor acidez. Y lo hace con diferentes formas, desde estados vibratorios, que nada más ponen una maquinita a vibrar, que no siquiera es un medicamento. Últimamente han incluido ahí hasta las microdosis, que es otra cosa totalmente diferente, pero lo han incluido hasta en la homeopatía supuestamente. Y así. Está por ejemplo, el que hace Reiki. El que hace Reiki saca una energía universal, quién sabe de dónde, porque la palabra universal pues es muy universal. Y entonces al utilizar la palabra universal, pues, universal será. Y entonces el reikista a través de eso trata de ver dos cosas. Si en el cuerpo hay una alteración, tanto como depresión o exageración del cuerpo, de esa energía, del cuerpo vital, del chi, del ki, como lo queramos ver, y trata de compensar, siendo él un canal de esa energía universal, esa falta o exceso de energía para que tú tengas un equilibrio en energía de tu vitalidad y estés sano. Pero bueno, eso es lo mismo, están buscando algo que está mal o algo que está bien. Están en esa dualidad. Todo esto es de dualidad. Ahora, si me voy, por ejemplo, a la acupuntura, es lo mismo. La acupuntura define ciertos puntos en nuestro cuerpo, ciertos canales en nuestro cuerpo, que son canales energéticos o bioenergéticos de la energía vital principalmente, que a través del estímulo de alguna forma, principalmente con agujas como si fueran antenas o con moxas que son como calor, como si fuera un puro con calor u otro tipo de condiciones, que generalmente es así, o a veces con presión o con barco, pero generalmente es con las moxas o con las agujas,
pero tratan de buscar lo mismo en los canales o en los puntos de presiones o exageraciones de energía vital para tratar de compensar y que la persona vuelva a la salud. Pero otra vez estamos cayendo en lo mismo, entre lo bueno y lo malo. Ahí están las barras de Access, una cosa que no sé, que te agarran la cabeza y te quieren hacer en la cabeza ciertos puntos, que no existen esos puntos. Que no es cierto, eso no existen esos puntos en la cabeza. A mí no me gusta hablar mal de nadie ni de nada, pero no funciona así. Bueno fuera que funcionáramos así. No funcionamos así. Y así poder estar hablando de muchas condiciones que actualmente aparentemente hay, funcionan. Aparatos, que el esquío no te sana para nada. El esquío es un aparato que genera una microelectricidad que ni sientes y está midiendo principalmente una resistencia galvánica, donde la resistencia galvánica es la resistencia de la energía en la piel, nuestra piel, qué tanta energía deja pasar o no deja pasar, y se mide. Y de acuerdo a esa medición hay una correlación que a alguien se le ocurrió para poder medir, al medir esa y tener esa información, correlacionarla con ciertas condiciones de salud o de enfermedad y hacer un diagnóstico. Pero también no te resuelve nada. A lo mejor te puede hacer un diagnóstico o no, pero ¿qué te está resolviendo? Y así vamos a encontrar todo lo que les estoy explicando y les puedo explicar más y más cosas que tienen que ver con el mundo ya manifiesto, con el mundo de los fenómenos, con el mundo atómico, molecular, con el mundo de la materia, como hemos dicho. ¿Dónde está lo cuántico? De hecho, a mucho de lo que estoy diciendo incluso se le dice cuántico cuando no lo tiene nada. Y te empiezan a hablar de cosas cuánticas que no son. Está hasta la programación neurolingüística cuántica. Imagínense. Programación neurolingüística cuántica. No existe eso. No existe una correlación entre la programación neurolingüística de la mente, si existiera, con lo cuántico. La mente no es cuántica. La mente ya es manifiesta. La mente ya está en el mundo de la manifestación. La mente es una derivación del mundo cuántico. Por lo tanto, la mente no tiene una capacidad en sí misma cuántica. Pero no lo entendemos. Y a los ojos del ciego todo es igual. El ciego no alcanza, perdón que lo diga así, o el invidente, con respeto a todas las personas que no alcancen a ver o no vean, es simplemente una forma de decirlo. No alcanzan a discernir entre una cosa y otra, les es lo mismo. Ahora, ¿hay cosas que dan beneficios? Claro, yo no estoy diciendo que no den beneficios. Yo estoy diciendo que dan beneficios de acuerdo a cómo ven las cosas y esos beneficios llegan hasta donde ven las cosas. Por ejemplo, si un médico alópata te ve solo físicamente, pues los beneficios que te dan son solo físicamente. No te puede dar más beneficio más que eso. Y así. Pues yo no estoy negando los beneficios de ciertas terapias o de ciertas ayudas. Otros sí, otros podría decir que no sirven para nada. Pero los que sirven no estoy negándolos. Y de los que comenté ahorita, unos sirven y otros no. Porque ni siquiera tienen un fundamento real ni verdadero, sino tienen hasta fundamentos que son hasta de engaño. Por ejemplo, si ustedes recuerdan hace no mucho cuando había algo que te ponías en los pies y te sacabas aparentemente como todas las toxinas y se ponía el agua de un color cafezoso con espuma. Eso era una condición totalmente, perdón que lo diga, de engaño. Por nuestra piel, por nuestros poros, no se la toxina de esa manera. Era una oxidación de las sales que ponen en el agua por un efecto eléctrico, porque le ponían una electricidad y que se hacía con nuestra piel o con el contacto con nuestra piel, sí, pero no estaban sacando las toxinas. Era simplemente una condición de transferencia de electricidad con las sales y nuestra piel y la electricidad que le ponían y oxidaban las sales. Era una oxidación de las sales y las sales se ponían ese color porque las sales al oxidarse agarraban ese color o los minerales que le ponían esas sales. Pero no era precisamente que nosotros estábamos eliminando toxinas. Y la gente lo creía. Increíblemente. Y cuando salieron esos aparatos en un principio costaban 400, 500 mil pesos. Y estoy hablando de hace más de 10, 15 años que ahorita serían 1 millón de pesos o más.
Y que ahorita tú consigues esos aparatos en China por $10, $15, y aquí en Estados Unidos por $20, $30. En México yo creo que igual. Y siguen siendo cosas que no sirven. Bueno, con todo esto quiero hacer un punto muy importante. Los fundamentos de todo eso están generados en los fundamentos duales, en los fundamentos del mundo manifiesto, de lo que ya está manifestado. En Quantic System o Salud Cuántica, trabajamos con los fundamentos de lo no manifiesto. Trabajamos realmente en el mundo cuántico, de la superposición de las posibles o posibilidades que alguien pueda tener. ¿Qué significa eso? Uno de los principios del mundo cuántico es la superposición. La superposición significa que tú existes en este momento en diferentes formas y maneras, en diferentes estadios de ti mismo. Existes feliz, enojado, no tan feliz, no tan enojado, todo lo que hay en medio. Existes con calor, no con tanto calor. Existes en un lugar o en otro. Existes rico, pobre. Existes enfermo, sano. O sea, tienes superpuestos muchas posibilidades de diferentes formas y maneras, y en este momento tú estás viviendo solo una de ellas. Y que no te puedes cambiar a otra posibilidad potencial conscientemente. Y tú sigues viviendo encadenado a las condiciones que hoy por hoy tú tienes, y sigues encadenado y vives encadenado una y otra vez o por todo el tiempo, generando un encadenamiento aparente de realidad donde entonces nada puede cambiar. Solo puedes seguir siendo lo que ya eres en consecuencia de lo que fuiste, donde entonces el pasado toma una gran influencia de tu presente, de lo que eres. Y nosotros trabajamos muy diferente. Nosotros trabajamos realmente en el mundo cuántico, en el mundo de lo superpuesto, de la superposición de todos tus seres, de todas tus formas, de todas tus maneras, y encontramos la superposición que está, o la posibilidad potencial que está en más acorde o armonía a lo que tú quieres vivir, y hacemos que tu conciencia se focalice en ella, y entonces eso se convierta en tu realidad. Por ejemplo, si en este momento estás manifiesto en una condición de enfermedad, vamos al mundo cuántico realmente. Yo tengo esa capacidad, lo crean o no, sino como hago los cambios que ustedes han visto que hago. Vamos al mundo cuántico realmente, y de ahí buscamos o encontramos la posibilidad potencial donde no estés enfermo. Y entonces te posicionamos tu conciencia individual en esa nueva realidad donde ya no estás enfermo. Y ya no estás enfermo. ¿Por qué? Porque encontramos una posibilidad potencial en la cual tú eres sano. Y de forma inmediata y instantánea estás sano totalmente. El problema, porque también lo voy a decir completo, el problema que encontramos muchas veces son los apegos. Y realmente también trabajamos con los apegos, porque a menor apego que tenga alguien, mayor oportunidad nos da de cambiarlo a una posibilidad potencial de mejor armonía de acuerdo a lo que quiere. Pero si tiene apegos, la misma persona discrimina o quita ciertas posibilidades y me dice, de estas posibilidades, de acuerdo a mis apegos, yo no quiero tener ninguna de ellas. Y solo deja unas cuantas, donde a lo mejor esas cuantas no tiene todos los beneficios que podría tener si no tuviese los apegos que tiene. Y entonces no podemos, de acuerdo al libre albedrío, ni lo intentamos ni lo queremos, forzar a la persona. Sí le vamos viendo o ayudando a que no tenga los apegos para que nos dé mayor libertad y que encuentre un mejor resultado en lo que ahora quiere vivir. Por lo tanto, con esta pequeña explicación, yo quiero hacerles ver cómo Salud Cuántica o Quantic System tiene fundamentos distintos y diferentes a todo lo demás que hay. Nosotros no trabajamos solo en el mundo dual. Nosotros no solo trabajamos, por ejemplo, como un psicólogo tratando de acomodar la información que una persona tiene. Nosotros, si una persona tuvo un trauma, vamos al mundo de la física cuántica, vamos al mundo de las posibilidades potenciales,
trayendo una posibilidad donde la persona no tuvo el trauma y vuelve a esta realidad sin el trauma, porque no lo vivió. ¿Y por qué no lo vivió? Porque es una posibilidad potencial nueva que se activa ahora y que se convierte en su nueva realidad, donde no existe ese pasado, porque en esta realidad es una totalmente diferente a la que tenía anteriormente. Pero no solo físico, no solo emocional, no solo mental, en sus relaciones, en su calidad de vida, en la satisfacción por vivir, en sus capacidades. O sea, eso es lo más maravilloso, que ustedes empiezan a entender y comprender más de cómo manejar su vida en concordancia de lo que quieren vivir. Y eso es lo maravilloso. Y eso es lo que compartimos en Salud Cuántica de forma práctica, en Quantic System, de forma práctica. ¿Cómo es de forma práctica? Ustedes toman un diplomado que dura un fin de semana y empiezan a tener esas capacidades y esos beneficios. Les empezamos a enseñar cómo y posteriormente se siguen preparando y se preparan cada vez más al punto que al prepararse cada vez tienen más oportunidad de manejar su vida. Es más, no solo eso. Tenemos facilitadores que viven de esto y tienen ingresos que en un puesto normal o que en un sueldo normal no tuvieran. Hay facilitadores que están ganando más de 300,000 pesos mensuales. Hay facilitadores que lo combinan con su trabajo y ganan a lo mejor 20, 30,000, 15,000 pesos mensuales con muy pocas horas. Hay facilitadores que lo utilizan en el trabajo que realizan siendo más eficientes, ganando más dinero con lo que ya hacen porque son más eficientes, tienen más asertividad, pueden más fácilmente tener más clientes o pueden también hacer mejor lo que hacen y suben de puesto donde trabajan. O sea, hace que de cualquier forma que ustedes al pertenecer a Salud Cuántica o a Quantic System tuviesen, tienen beneficios significativos. De hecho, hemos hecho que el sistema sea muy simple y sencillo de utilizar. Aunque hablemos de física cuántica, no tienen que aprender de las leyes de física cuántica para ustedes beneficiarse del sistema. El sistema tiene prácticamente herramientas y formas de utilizar esas herramientas simples y sencillas para que ustedes se beneficien. Es más, aunque no hicieran nada, solo con pertenecer al sistema ya tienen beneficios. Entonces, yo sí quisiera, posteriormente a lo mejor les explico más y más fundamentos y más cosas, porque no todo es esto. En este corto tiempo, pues solo les puedo dar como un preámbulo de lo que es realmente. Tenemos especialidades, estamos en una capacitación continua. Tenemos gente que se ha hecho profesional de todo esto al punto que estamos hablando de que es totalmente una profesión para aquel que así lo quiera llevar. Porque también puede ser simplemente un beneficio personal o familiar para aquel que así lo quiera llevar. Y nadie te presiona que lo hagas de una manera o le hagas de otra. Tú puedes decir, yo solo quiero esos beneficios para mí y mi familia, o quiero dedicarme profesionalmente y tener un ingreso y vivir de esto, o que sea un ingreso que sea acumulado o que sea un extra del que ya tengo, o exponenciar lo que ya hago para también tener más oportunidad económica o en cualquier otro sentido, o subir de puesto donde estoy trabajando. Te ayuda a tener mejor comunicación con tus hijos, con tu familia. Te ayuda a resolver de fondo el vacío en tu corazón o cómo te sientes. O sea, definitivamente hay respuestas tras respuestas y ustedes son los mejores testimonios. La mayoría de los que me están escuchando en este momento ya han tenido beneficios directos o indirectos, como les dije, de Salud Cuántica o de Quantic System. ¿Por qué no dan el siguiente paso y toman el diplomado? Yo espero que den el siguiente paso. Y si no lo dan ustedes, inviten a alguien más, coméntenles. Espero poder seguir compartiendo de estas capacidades, de estas cualidades. Sinceramente, lo que ustedes vieron que hago o lo que vieron o han visto que he podido hacer de transformar la vida, se los compartimos en el diplomado de Salud Cuántica de Quantic System. Quieren esas capacidades, quieren tener esas capacidades en su vida, quieren beneficiarse de ello diariamente, quieren beneficiar a alguien más, quieren tener una forma de tener una profesión y ganar buen dinero de ello
Lógicamente nunca es primero el dinero, menos para mí o para nosotros, pero no tiene nada de malo vivir de esto, al contrario, porque resolvemos de fondo muchas problemáticas de mucha gente y tenemos las respuestas. ¿Quieren ser profesionales de salud cuántica o Quantic System? Den el siguiente paso.